El Hinge Joint 2D, en español, articulación de bisagra, es un componente que nos permite, igual que casi todos los joints, conectar un objeto que tenga rigid body 2D, al mundo, o a otro rigid body. Además tiene un motor, y unos límites angulares, dos elementos que lo vuelven un componente muy útil para crear infinidad de elementos para nuestros juegos. En la escena tendremos unas paredes con sus colliders, y nuestro pan, que se explica en el video que estará en la descripción, y nos ayudará con las pruebas. Arrastramos la imagen de un cuadradito a la escena, lo ubicamos en 0,0, aumentamos su escala en X, para tener algo más similar a una plataforma, y le agregamos un box collider 2D. Asegurémonos de que respete la forma de su imagen. Vamos a agregarle el componente del que trata el video, el Hinge Joint 2D. Automáticamente aparecerá un Rigid Body 2D en el objeto si no lo tenía. Iniciemos el juego y pongamos a prueba el componente con nuestro pan. Desactivemos provisoriamente la casilla que dice Autoconfigure Connected Anchor, y observemos que de base, el objeto rotará libremente en torno a este punto llamado anchor, o en español, ancla. Si cambiamos los valores del ancla, notaremos que cambiamos el eje de rotación de nuestro objeto. Podemos hacer que incluso quede fuera del propio collider del objeto como observamos. El Connected Anchor es el punto al que se conecta nuestro objeto. Como al principio lo ubicamos en 0,0, el Connected Anchor, inicialmente será ese punto. Si lo cambiamos vemos que el objeto aparecerá en el punto correspondiente de la escena. Pasemos al Connected Body. Casi todos los joints nos dan la posibilidad de conectar el propio Rigid Body 2D al de otro objeto. Como ahora este campo está vacío, nuestro objeto está conectado a la escena. Si arrastramos aquí un Rigid Body cualquiera, por ejemplo el de nuestro pan, nuestro objeto se conectará al pan. La casilla Enable Collision, activada hará que colisionen entre sí estos dos Rigid Bodies conectados, y desactivada hará que no colisionen. Del mismo modo que explicamos antes para la escena, su anchor y su Connected Anchor se ubicarán en función de las coordenadas locales del objeto pan. Y así, como hicimos que el Connected Anchor sea el punto 1,1, el anchor del objeto estará en ese punto relativo a nuestro pan. Detengamos la ejecución del juego. La casilla Autoconfigure Connected Anchor, cuando está activada, nos sirve para crear niveles sin tener que elegir manualmente el Connected Anchor. Como su nombre lo indica, al ubicar el objeto en cualquier punto, el Connected Anchor se autoconfigura. Borremos las plataformas extra, y pasemos al motor. Si activamos la casilla, use motor, y la velocidad del motor está en 0, el objeto ya no rotará libremente como antes. Si elegimos una velocidad aquí, el objeto rotará en torno al anchor pudiendo llegar a la velocidad elegida, siempre que la fuerza elegida en este campo se lo permita. La velocidad puede variar desde -1.000.000, hasta 1.000.000, y la fuerza, desde 0.0 hasta 1.000.000. Veamos que si la fuerza es pequeña, tendrá más dificultad para mover las cargas que se le apliquen. Desactivemos el motor y pasemos a los límites. Si activamos la casilla, Use Limits, la rotación de nuestro objeto estará limitada entre estos dos ángulos de aquí. Los límites y el motor hacen del Hinge Joint 2D un componente muy útil para infinidad de elementos, como por ejemplo, una puerta, un brazo de un cuerpo humanoide, o de una máquina, o lo que sea que se puedan imaginar. Clicando en el botón que dice, Edit Joint Angular Limits, podemos modificar los límites desde la escena, como hago aquí.
Detengamos el juego y desactivemos el motor. Brake force, o fuerza de rotura, es la fuerza aplicada al objeto, que al ser superada se romperá el componente hinge joint 2D. Por defecto será infinita para que nunca se rompa, pero si ponemos un valor inferior, y lo superamos, por ejemplo saltando encima, el componente se romperá como vemos, y se eliminará del objeto. Detengamos nuevamente el juego, y volvamos a poner un valor infinito en el brake force. Brake torque, análogamente, es la fuerza de rotación máxima que soportará el hinge joint 2D antes de romperse. O al menos debería serlo, pero por las pruebas que he estado haciendo, no funciona como se esperaría. Miremos que si pongo el valor más pequeño posible, 0, si el objeto no tiene los límites activados, no se rompe, lo cual tiene algo de sentido. Lo extraño es que, activando los límites, al saltar en la derecha, aunque el pan caiga en la esquina desde la mayor altura, el componente no se rompe. Sin embargo, saltando en la izquierda, el hinge joint 2D se rompe fácilmente. Así que posiblemente, este sea el campo menos útil. Eso es todo sobre el hinge joint 2D. En la descripción dejo videos relacionados que también pueden servirte. Si te ha gustado o te ha servido la explicación deja un like, y nos vemos en otro video.